¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo estamos? En el vídeo de hoy vamos a hablar de un suplemento. Se trata de la cafeína líquida. Una forma de tomar la cafeína mucho más eficiente, con mayor velocidad de absorción, con mayor biodisponibilidad. En este vídeo vamos a dar las claves. ¡Dentro vídeo! Pues aquí tenéis el suplemento en cuestión. Muchos de vosotros me habéis preguntado por redes sociales y he creído oportuno hacer este vídeo para decir un poco en qué contextos lo utilizo y por qué lo utilizo. Es una manera diferente de tomar cafeína. Normalmente la tomamos en forma de café, en pastillas, en geles. Esta es una manera diferente de tomar la cafeína. Digamos que la tomamos por las fosas nasales mediante este pulverizador. Pero antes de entrar a valorar este suplemento, hablemos un poco de la cafeína. Por definición, la cafeína es un alcaloide de la familia de las xantinas, que actúa como antagonista del receptor adenosina. La adenosina es una molécula que cuando se une a su receptor a nivel cerebral, induce al sueño. ¿Qué hace en este caso la cafeína? Bloquear esta unión, bloquea la adenosina con su receptor y entonces aumenta la vigilia y nos da esa euforia característica de la cafeína. Todos sabemos la cantidad de beneficios que tiene la cafeína. La cafeína es de los suplementos con mayor evidencia científica, por no decir el que más. Podríamos decir infinidad de beneficios, tanto a nivel cerebral como a nivel físico. Aumenta la concentración, retrasa la fatiga, aumenta la función neuromuscular y la contracción muscular, mejora la memoria, el aprendizaje y el tiempo de reacción, disminuye la percepción de dolor. Bueno, nos podríamos pasar así un buen rato. También quiero destacar su papel muy importante en cuanto a la quema de grasas, ya que moviliza los ácidos grasos. Pero también tiene sus contraindicaciones. Te puede ocasionar nerviosismo, taquicardias, insomnio. Bueno, ya hemos explicado un poco la definición y los beneficios de la cafeína. Ahora podremos entender mejor el vídeo y por qué yo utilizo esta cafeína líquida. Como os he dicho antes, esto funciona mediante pulsador. Es un pulverizador, lo colocas en las fosas nasales e inhalas el líquido de cafeína. ¿Qué conseguimos consumiendo cafeína líquida? Mejora de la absorción, mejora de la biodisponibilidad, hace efecto casi al instante. Tomando la cafeína de forma líquida se evitan las contraindicaciones de la cafeína, ya que evitas ese nerviosismo y ese aumento del pulso cardíaco que te da la cafeína convencional. Digamos que administrando la cafeína de este modo evitamos todas las contraindicaciones de la cafeína convencional y nos aumenta el foco, nos aumenta la concentración. Afecta solo a nivel cerebral. Al administrar la cafeína por la nariz, evitamos los procesos sistémicos que descomponen los productos cuando los consumimos por vía oral. Por tanto, al evitar este paso y que la cafeína atraviese directamente la barrera hematoencefálica, lo que conseguimos es un mayor efecto que si lo hiciésemos por vía oral. Para que os hagáis una idea, 50 miligramos de cafeína líquida equivalen a 150 miligramos de cafeína convencional. Es una auténtica burrada, 3 veces menos. Como sabéis, cuando hablamos de cafeína, también interviene la tolerancia de cada uno. No afecta del mismo modo a todos. La ingesta de cafeína vía mucosas activa las cortezas cingulada, inular y sensitivo-motora, aumentando así la cognición. En definitiva, efecto mayor con menor dosis. También tiene otro beneficio con respecto a la cafeína convencional. Su aclaramiento es mucho más rápido. En 2-3 horas
la tendremos fuera de nuestro organismo, cosa que la cafeína convencional puede durar 5 o 6 horas. ¿Y qué ocurre? Para esos entrenamientos por la tarde en los que usar cafeína puede interferir en el descanso nocturno, tomando la cafeína de este modo, no nos pasaría. Y ahora diréis, bueno, pues ya dejamos de tomar la cafeína convencional, de los geles, de las pastillas, del café, y tomemos todos esto. Yo no lo recomiendo. Esto tiene su contexto, pero la cafeína en forma de café para mí es la mejor. Sí que es cierto que yo estoy enamorado de este producto, la verdad que viene genial. Pero a mí me gusta mucho el café, también me gusta esa activación cardiovascular, que me aumente el pulso. ¿Por qué es malo? Si vas a hacer deporte es algo bueno, pero igual esto es interesante para estudiar o para hacer esas tareas en las que no te interese aumentar el pulso. También puede tener cabida, como os he dicho, en los entrenamientos que hagamos por la tarde, porque no puedas tomar cafeína por la tarde, ya que interferirá en tu descanso nocturno. Tomas esto y no te va a pasar. También puede ser que tengas prisa y quieras que te haga efecto muy rápido la cafeína, pues también es un buen momento de consumir cafeína. Como todo, tiene su contexto. Por mucho que sea un suplemento que me encante, yo seguiré tomando café, seguiré administrando cafeína con el café. ¿Por qué? Porque el café es más que cafeína. El café tiene muchísimos efectos beneficiosos para la salud, siempre que se consuma con moderación, como todo. Tiene efectos antioxidantes, antiinflamatorios, anticancerígenos, previene el deterioro cognitivo, la enfermedad de Parkinson, el hígado graso no alcohólico, en definitiva, muchísimas enfermedades. También el café acelera la regeneración muscular y la proliferación de células satélite en el músculo esquelético. El café mejora la función muscular, inhibiendo la miostatina, el gran represor del crecimiento muscular. Por ello, digo que el café es más que cafeína, ya que es rico en ciertos polifenoles, como el ácido clorogénico o el ácido cafeico, los principales responsables de estos beneficios. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayáis aprendido cosas nuevas con este vídeo. Y tampoco voy a entrar en hacer publicidad de esta cafeína líquida en concreto. Podéis comprar la que os dé la gana. Ya lo sabéis, todos los vídeos que hago de suplementos los hago sin ningún tipo de interés comercial. Desde la pasión por los suplementos. Me encantan los suplementos. Y creo que este suplemento era digno de explicarlo. No os olvidéis de dejar esa manita arriba y de suscribiros a mi canal para estar al día de los nuevos vídeos que voy subiendo. No os cuesta nada y a mí me apoyáis un montón. Venga familia, sin más, me despido. Nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!